Un economista bien educado y que se respeta nunca responde sí o no. Más bien dice depende. Independientemente de la pregunta que le hagan, la respuesta siempre va a ser depende. Decir que todo depende no solamente te salva tu vida o tu carrera, sino incluso que te da un aura de respetabilidad. Porque todo el mundo se pregunta, ¿y de qué depende? Hey gente, muy buenas a todos, bienvenidos a Economía con Manzanitas. Yo soy Edward y en esta cuarentena he decidido dejarme crecer un poco la barba. No sé, para ver si es que este nuevo cambio de look les agrada o no. Vamos, cuéntame, ¿te gusta este nuevo estilo de barba? ¿Sí o no? O depende. Los economistas son una especie medio rara. No ejercen una ciencia física, sin embargo utilizan ecuaciones, modelos y matemáticas para tratar de explicar la realidad y tratar de predecir. Predicen con tal convicción como si estarían calculando las leyes de la naturaleza. Sin embargo, se equivocan, porque la economía, a diferencia de las ciencias físicas, no puede realizar experimentos en laboratorio que confirmen sus teorías o sus leyes. Existen demasiadas interacciones impredecibles en los seres humanos, las cuales pueden afectar el resultado. Para explicar la realidad o un determinado fenómeno económico, los economistas utilizan modelos. Y los modelos no son más que una simplificación de la realidad. Pero esta simplificación se basa en unos supuestos, que en cierta forma muchos criticarán a los economistas de que los supuestos no son reales. Entonces, como un modelo es una representación simplificada de la realidad, el modelo no está considerando todos los elementos o las características de ese determinado fenómeno económico. Es entonces ahí, en esa simplificación del modelo, el que no está considerando todas las variables, donde los economistas utilizan una frase muy conocida, ceteris paribus, que todo lo demás permanece constante. En realidad esta frase de que todo lo demás permanece constante parecería media trivial, media monse, pero nos sirve para explicar muchas cosas que están ocurriendo. Pongamos este ejemplo que seguramente tú ya lo viste en tus cursos de microeconomía. Si a ti te preguntan, ¿es cierto que cuando incrementa el precio de un helado disminuye la cantidad demandada? Muy probablemente tú digas que sí, pero hay que tener mucho cuidado. La verdadera respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Pues depende si estamos considerando los demás factores constantes o no. Factores como el ingreso, el clima, los gustos que tiene cada persona. Y es ahí donde nosotros utilizamos la famosa frase que se dice ceteris paribus. Entonces, la respuesta es sí, siempre y cuando los demás factores permanezcan constantes. En cambio, le dirías que no cuando tú esperas que haya una variación en una de estas variables. Así, un factor decisivo podría ser, por ejemplo, el clima. Tal que si estamos en verano, la cantidad de helados que vas a consumir se incrementa que si estuviéramos en invierno. Entonces, por un lado, se incrementa el precio y hace que reduce la cantidad demandada. Y por otro lado, como estamos en verano, hace que la cantidad demandada se incremente. Entonces, ¿realmente la subida del precio hace que la cantidad demandada disminuye? Depende. Depende si el factor clima es mucho más importante que el factor precio para las personas, para los gustos o para su nivel de ingreso que tienen. Entonces vemos que en este ejemplo la respuesta no necesariamente es un sí o un no, sino que depende del contexto que estemos analizando y de las variables que están involucradas. Ese fue un ejemplo a nivel microeconómico. Vamos ahora a un ejemplo a nivel macroeconómico. Vamos con una de las frases que dan a conocer los monetaristas. Es que la inflación es siempre un proceso monetario. Entonces una persona te puede preguntar, si el gobierno o el Banco Central decide imprimir mayor cantidad de billetes, ¿esto generaría una inflación en la economía? Pues la respuesta no es ni sí ni no. La respuesta, como siempre, es depende. Depende de cómo está la situación económica en el país. Imaginémonos el caso de Perú, que es un país que tiene, digamos, buenos indicadores a nivel macroeconómico. Tenemos una tasa de crecimiento que, bueno, si bien está alrededor del 2-3%, tenemos una economía sólida.
Por lo tanto, el PBI está creciendo, están creciendo nuestros niveles de exportaciones, la inversión privada está en aumento, lo que implicaría que hay mayor presión por la demanda de dinero. Y para que las tasas de interés no se suban demasiado, el Banco Central lo que tiene que hacer es imprimir más dinero. En este caso, la impresión de dinero no va a generar un proceso inflacionario, porque la impresión de dinero va acorde al crecimiento de la economía. Entonces, resumiendo, no toda impresión de dinero es mala. Es mala cuando se imprime a una velocidad mucho mayor que el crecimiento de la economía. Y es que además se hace de manera constante, a cada rato. Por tanto, responder depende a todas las preguntas que le hacen a un economista no es algo tan descabellado. Incluso hasta puede ser justificable porque muchas de las preguntas que nos hacen son preguntas sin un contexto específico. Porque las grandes preguntas sin un contexto específico jamás serán respondidas. Si yo te dijera a ti que en esta situación de crisis que vivimos por el tema del coronavirus, frente a esta recesión económica que se nos espera, ¿sería una buena política incrementar el gasto público? Es decir, incentivar la economía a través de la demanda agregada. Pues aquí la verdadera respuesta vuelve a ser depende. Depende de la estructura económica y del país que estamos analizando. Si es un país primario exportador, pues oye, en realidad el crecimiento económico depende de cómo se mueven especialmente los commodities. Si es un país industrializado, pues el gasto público debe enfocarse en los sectores más importantes. Incluso si es un país con perfecta movilidad de capitales, el incremento del gasto público no va a tener un efecto muy significativo en el crecimiento de la economía, a diferencia de un país que tuviese alguna rigidez en sus movimientos de capitales. Pues si es un país que tiene un gran déficit fiscal, una elevada deuda pública, es decir, es un país cuyos ingresos no los posee, ¿qué política fiscal vas a aplicar ahí? Deben hacer otro tipo de políticas para solventar esta recesión económica. El primero es que nosotros no tenemos un control de todas las variables que involucran a un determinado fenómeno económico. Pues así, cuando un economista te dice que va a pasar esto, en realidad lo que te está diciendo es que si todo lo demás permanece constante, pues va a ocurrir aquello. Y la segunda característica es que la respuesta a este fenómeno depende de las características y circunstancias específicas en las que se está analizando. Así, el impacto de las diferentes políticas económicas va a depender de cómo es la estructura interna de cada economía. Si es una economía, por ejemplo, dolarizada frente a una economía no tan dolarizada, los efectos van a ser diferentes, ¿no lo crees? Muy bien amigos, espero que este video les haya gustado y por favor no te olvides de suscribirte al canal porque seguiré subiendo más videos sobre economía y dale un buen me gusta a este video si te gustó. Si te gustó, ¿verdad? ¿O no? Pues que también depende.